Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz martes, bendiciones para todos. Espero que estéis muy bien. Y vamos a empezar la clase de budismo. Y hoy vamos a ver el tema de la meditación. Y bien, vamos a empezar. La meditación es una práctica esencial en el camino a la iluminación. Incluso en el día a día vemos que con una buena concentración rendimos más y mejor. Sin una mente estable somos como una vela al viento. Somos vulnerables a las influencias negativas y estamos faltos de poder para poder progresar en el camino espiritual. Todos los maestros budistas han confiado en la meditación para obtener logros espirituales y es comprensible si observamos sus beneficios. Nos sentimos más felices, más equilibrados, más concentrados y experimentamos una sensación de paz interior. Pero la meditación sirve para mucho más que relajarse y para ser feliz. Es un método comprobado para poder experimentar la verdadera naturaleza de la realidad, es decir, la verdadera naturaleza de nuestra mente. La meditación es la práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto externo o un pensamiento o la propia conciencia o la respiración, una imagen o el propio estado de concentración. Ahora vamos a explicar un pequeño texto del Dalai Lama que explica sobre la meditación. Y el Dalai Lama nos dice, cuando hablamos de meditación, ¿a qué nos referimos? Y dice, la meditación es una disciplina en la que se cultiva la familiarización con el objeto de meditación escogido. El problema es que en la vida diaria, debido a nuestros estados mentales dispersos, dejamos que nuestra mente nos domine y nos controle, la cual, a su vez, está dominada por emociones y por pensamientos aflictivos. Esto afecta a todos nuestros estados mentales que se ven sobrecargados de emociones y de pensamientos negativos y destructivos, lo que perpetúa un círculo completo de problemas, de confusión, de sufrimiento y demás. Así que lo que buscamos en nuestra práctica espiritual es intentar invertir este ciclo de forma que gradualmente nos encontremos en situación de hacernos cargo de nuestra mente y de prevenir que se encuentre bajo el dominio e influencia de nuestros impulsos, es decir, las tendencias y los pensamientos negativos. Y el modo en que esto se consigue es implicándose en la disciplina constante de familiarizarnos con el objeto elegido de manera que podamos obtener cierta estabilidad mental y así poder emplazar la mente y permitirle permanecer en un punto, en el objeto elegido concreto con una cierta estabilidad. Bien, es la concentración, enfocar la atención en un objeto externo. Y el Dalai Lama sigue diciendo, cuando hablamos de un objeto concreto, nos referimos a un objeto positivo al cual dirigimos nuestros pensamientos, más bien nuestra atención, y en el que cultivamos familiarización, de modo que gradualmente podamos invertir este ciclo. Lo que queremos lograr es una mente más enfocada,
Bien, no tan dispersa, no tan distraída. Y este es el propósito real de la meditación en el contexto budista, nos dice el Dalai Lama. Por lo tanto, observamos que el proceso de cambio que sucede en nosotros es gradual. Bien, es poquito a poco. De manera similar, cuando intentamos disipar ciertos estados de confusión, de entendimiento o de percepción errónea con respecto a la realidad, una vez más, este tipo de proceso de iluminación, este proceso de disipar, se produce de manera gradual. Podemos notarlo en nuestra experiencia personal. Bien, por tanto, el hecho de practicar meditación significa concentrar nuestra atención en un objeto externo o también puede ser un pensamiento o una imagen o puede ser la respiración. También puede ser la propia conciencia o el propio estado de concentración. Bien que sería llevar la atención a la presencia yo soy. Pero en el budismo, la meditación samatha, que es este tipo de meditación de concentrar la atención en un objeto, normalmente no se enfoca en la propia presencia yo soy, sino que siempre se enfoca en algo que está separado de lo que realmente somos. Bien, un objeto externo, una imagen, la respiración, pero es algo que no es nosotros. Bien, esto sería la meditación samatha en el budismo. Ahora veremos que el Dalai Lama sigue explicando lo siguiente. Dice, en el proceso de meditación hay principalmente dos enfoques. El primero es el de la meditación analítica y el otro es el de la meditación de emplazamiento o de absorción. De alguna forma, todos estamos familiarizados con la meditación analítica y la meditación de absorción, que serían estas dos. Así que como practicantes espirituales, lo que intentamos hacer es aplicar este mismo mecanismo con el que todos estamos familiarizados, pues lo aplicamos a un área completamente nueva donde no cultivamos esa familiaridad. El ámbito de la práctica espiritual, el lugar en el que desarrollamos las cualidades positivas internas, bien, es decir, dentro de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a analizar todo lo de afuera, bien, pero no estamos acostumbrados a ir hacia adentro. Y este sería el texto o el discurso del Dalai Lama sobre la meditación. Ahora veremos un texto de la venerable René Feusi, también sobre la meditación. Y ella dice, tener una mente con la que puedas controlar tus pensamientos y emociones es algo increíble. Y no digamos tener logros espirituales. Simplemente ser capaz de decir al pensamiento, para. Bien, de decirle, cuando tú quieras decirle, basta. O de decir a las emociones, parad. Cuando queramos. Tener la capacidad de ser el amo de nuestra propia mente. De poder decir a todos los pensamientos y emociones, siempre que queramos, decirles, parad. Bien, y quedarnos tranquilos siempre que lo deseemos. Tener esta capacidad, esta increíble paz mental, este increíble privilegio. De pronto te conviertes en el dueño de tu propia mente. Para desarrollar cualquier cualidad de la mente, necesitamos memoria.
alguna continuidad en la meditación que estemos haciendo. Por ejemplo, si meditamos en el amor. Si tu mente está meditando en el amor y se ve constantemente interrumpida por otros pensamientos, pues no hay manera de poder desarrollar un amor fuerte y genuino. Bien, porque claro, estamos constantemente distrayéndonos con los demás pensamientos. También, si meditas sobre la naturaleza de la realidad, en cómo las cosas existen en realidad. Si tienes una mente inquisitiva que va siguiendo la corriente de pensamientos y quiere llegar a una conclusión y permanecer ahí, debes tener una mente concentrada que debe saber seguir el análisis sin distraerse. Bien, la práctica de meditación, de concentración, nos ayudará a ser los amos y los dueños de nuestra propia mente, de poder nosotros enfocarnos más plenamente en lo que deseamos, ya sea el desarrollo del amor, de la compasión y de las demás virtudes, y de no estar tan atrapados y tan poseídos por los pensamientos, las emociones, las kleshas, las aflicciones, todo lo que es negativo. Por tanto, dice, cuando llegas a una conclusión, observarla y ver lo que implica. Tienes que ser capaz de permanecer en la conclusión de tu análisis y ver lo que implica. Cómo cambiar tu visión del mundo enteramente basándote en esa conclusión a la que has llegado. Y para que esto funcione se necesita tener una mente en calma. Bien, es que si nosotros no podemos dominar nuestra mente, entonces no podremos realmente conseguir nada. No podremos conseguir paz, no podremos conseguir quietud, silencio y por tanto las virtudes, que es lo que realmente tenemos dentro, bien, todo lo que es amor, compasión, la bondad, todo esto, queda oscurecido totalmente por todos los pensamientos y emociones negativas, por el ego, bien, por este estado de ignorancia y de dualidad. La venerable René Feusi sigue diciendo, cuanto más control se tiene sobre la propia mente, en lugar de ir constantemente arriba y abajo como un yo-yo, y de estar sobreexcitado cuando algo bueno ocurre, o completamente deprimido cuando las cosas van mal, lo que ocurre es que con concentración tu mente se vuelve mucho más estable. De hecho, este equilibrio de la mente es un tipo de alegría. Bien, es como un contento, como un bienestar. Es un tipo de paz que es tan agradable, mucho más incluso que la excitación del placer. No es lo mismo sentir placer, que viene del deseo de nuestra mente, que sentir paz interior, sentir esta alegría o este bienestar. Es mucho más agradable. Bien, porque el placer en realidad viene del ego, viene de la mente, es deseo. Entonces, tener esta tranquilidad dentro es mucho más agradable que, por ejemplo, recibir buenas noticias o que nos sucedan cosas buenas exteriormente. Con el tiempo, vemos que lo que llamamos placer o excitación es en realidad una forma de sufrimiento. No es la felicidad real, es una excitación de la mente. Es como agua hirviendo, porque no hay paz. No hay serenidad en lo que llamamos placer. No tenemos silencio interior, no tenemos quietud. Pero esto lo vemos con la práctica. Bien, al principio, claro, si no estamos muy habituados a meditar, entonces no podemos comprobarlo muy bien.
Pero cuando estamos muy habituados a la meditación, entonces vemos que sí hay mucha diferencia, que no es lo mismo esta paz y esta quietud que logramos con la meditación y con una mente enfocada y concentrada, que lo que sería el placer, la excitación y todo esto. Y nos dice, lo podemos hacer en la vida cotidiana, no es necesario irse de retiro. Simplemente se trata de saber cómo proceder y cómo integrarlo en nuestra vida diaria. No es imprescindible y necesario irse de retiro para meditar. Lo podemos hacer en casa todos los días. Buscamos un momento en el que estemos tranquilos, en el que no puedan interrumpirnos y por tanto estamos en silencio y estamos meditando. René Feusi nos sigue diciendo que para desarrollar calma mental hay ciertas condiciones que ayudan. Todas estas condiciones las podemos reunir en nuestra vida cotidiana. No es necesario ir a un lugar completamente aislado. Se trata simplemente de tener pocos deseos, de estar satisfecho con nuestra situación en la vida, es decir, aceptar, y rodearnos de un ambiente y un entorno tranquilo y agradable. Bien, entonces serían estas tres que nos aconseja: tener pocos deseos, estar contentos, satisfechos con nuestra situación de vida, es decir, aceptar lo que nosotros estamos experimentando y rodearnos de un ambiente tranquilo y pacífico. Esto es muy importante para calmar nuestra mente. ¿Cómo se agita nuestra mente? Se agita muchísimo, sobre todo con el deseo y con la aversión, cuando no aceptamos lo que estamos viviendo, cuando no aceptamos nuestra situación. Hay deseo también, porque claro, estamos diciendo no quiero experimentar esto, quiero experimentar otra cosa. Ahí hay deseo. Por lo tanto, el deseo sería muy importante de irlo controlando, de observar atentamente cada vez que afloren deseos en nuestra mente. Bien observarlos, ser consciente de ellos, no permitir que estos deseos nos posean, es decir, nos atrapen y lo que hagan es hacernos perder la conciencia. Entonces, claro, actuamos por impulsos, totalmente por el deseo. Esto sucede mucho, ¿eh? Porque la mente humana por naturaleza es así, tiene muchísimo deseo. Estamos experimentando la dimensión del deseo. Así que René Feusi dice, aunque vivamos en familia, aún así, podemos levantarnos un poco más temprano que los demás y practicar calma mental. O practicar por la noche cuando ya todos se han ido a la cama o cuando, por ejemplo, todos los demás están fuera, ¿no? Los niños están en el colegio o pues la pareja o los demás están en el trabajo y nosotros pues tenemos tiempo. Hemos de buscar siempre los momentos en los que podamos estar lo más tranquilo posible. Y si se quiere, se puede encontrar un momento durante el día para una meditación sosegada. Así que lo primero es querer practicar meditación. Bien, es el deseo de practicar meditación. Sería un tipo de deseo positivo. Los deseos negativos son aquellos deseos que nos hacen perder la conciencia. Bien, que nos hacen distraernos, que nos hacen querer cosas mundanas, que nos hacen querer cosas que no estamos viviendo y experimentando. En cambio, el deseo positivo es practicar meditación,
querer nosotros trabajarnos nuestra mente para poquito a poco ir consiguiendo más silencio, más calma, más quietud, estar más enfocados, más concentrados. Para querer practicar meditación hemos de comprender y ver sus ventajas. Después, desarrollar la determinación, voy a hacerlo y durante el tiempo que establezca no voy a perder el objeto. Y luego se desarrolla la memoria que mantiene el objeto sin que se pierda. Una vez que eres capaz de hacer esto, utilizas la introspección para comprobar la calidad de tu concentración y hacerla más precisa. Bien, entonces nosotros cuando nos proponemos meditar, si ya en nuestra mente no queremos meditar, esto va a ser un obstáculo. Si nuestra mente dice, ay no, es que ahora yo quiero hacer actividades, o quiero ir a este lugar, o quiero quedar con tal persona, no me apetece meditar, esto va a ser un obstáculo muy grande. Por tanto, para poder nosotros desear practicar meditación, tenemos que comprender y ver las ventajas de la meditación. Es decir, querer estar en este estado de paz, de calma interior, de serenidad, en esta alegría, bien, que se llama Ananda. Realmente es una alegría que no es un tipo de deseo de placer, sino que es algo que es verdadero en nosotros. Bien, es un estado de contento, de gozo. Así que cuando nosotros sentimos tan agradable todo esto, entonces estamos viendo las ventajas de meditar y nos apetece volver a meditar para volver a sentirnos así. Entonces preferimos sentirnos así que no estar excitados o haciendo un montón de actividades o perdiendo el tiempo haciendo cosas que quizás no nos van a llevar hacia la iluminación. Por tanto, el deseo es importante, el deseo positivo de querer nosotros meditar y de querer también lograr más paz interior y de querer lograr sobre todo la iluminación. Esto es lo que nos va a motivar a hacer la práctica meditativa. Luego, si tendemos al sopor, a dormirnos, entonces debemos mantener la atención en el objeto más intensamente. El budismo nos explica que hay dos principales obstáculos en la meditación. Primero es la sobreexcitación. Bien, es aquella agitación mental que no nos permite estar en paz. Y el segundo es el sopor. Es cuando estamos totalmente atontados, adormilados, la mente no se concentra porque tiende a dormirse. Esto también es un obstáculo porque entonces no logramos calma interior. Lo que estamos logrando es como desconectar, ¿no? Es decir, dormirse. Y dormir no es meditar. Así que es muy importante buscar el equilibrio entre estas dos. Entre la sobreexcitación, que sería la energía rayásica. En el yoga, en el ayurveda, le llama la energía rayásica, que es la sobreexcitación. Y luego está el sopor, que es lo contrario, que se llama la energía tamásica. Bien, es la energía tamas. Luego, si tienes demasiada excitación, debes relajar un poco la fuerza con la que sostienes el objeto. Bien, si tú estás poniendo demasiada fuerza ahí, pues suelta, ve soltando, relaja un poco. Y poquito a poco así encuentras el camino medio que debes mantener.
Debemos mantener como un equilibrio, un punto medio entre estos dos extremos, la excitación y el sopor. A veces cuando estamos muy agitados, es importante al principio hacer un poquito de respiraciones. Porque claro, si a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a meditar más bien en la tarde-noche y hemos llevado un día bastante estresante, entonces en el momento de sentarnos a meditar nos cuesta mucho parar. Hemos de tener mucha paciencia porque la mente acabará parando, pero hemos de estar con una actitud de soltar todo esto, soltar toda esta sobreexcitación, de ir poquito a poco respirando, de ir relajando, ir enfocándome en el objeto de mi meditación. Si me enfoco en algún objeto exterior, o en alguna imagen de Buda, o la propia respiración, es sobre todo no distraerse. No significa tampoco intentar por la fuerza detener los pensamientos, porque lo que estamos consiguiendo es todo lo contrario. Es decir, cuando más queremos dominar y controlar nuestra mente, los pensamientos, esta más se revela, más se fortalece. ¿Cuál es la táctica? Lo importante es observarla, pero sabiendo que no estamos siendo esa mente, somos el observador. Entonces esa mente es como algo que va sucediendo. Bien, son pensamientos que vienen y van, son nubes que van pasando. Y al observarlas y no alimentarlos, pues claro, poquito a poco, mientras va pasando el tiempo, esto se va debilitando. Bien, es importante no alimentar esto. Si intentamos detenerlo, estamos involucrándonos. Entonces ahí no soltamos, seguimos aferrados a ello y por eso se incrementa. Así que es muy importante ir soltando. Bien, tener la actitud de soltar, de relajar, de hacer estas respiraciones conscientes y de querer, sobre todo, mantener nuestro enfoque, nuestra concentración en un punto, en el objeto elegido. También nos va muy bien meditar con mantras. Bien, cuando las mentes están muy distraídas y dispersas, nos ponemos un mantra para concentrar la mente ahí. El que queráis. Bien, puede ser cualquiera. Yo aconsejo mucho el Om. Bien, vos podéis poner quizás una música con el mantra y por tanto la mente se concentra en esa música o cantarlo vosotros mismos. Y ahí la mente queda como más enfocada, no tan distraída. Después, con el sopor, perdón, cuando estamos adormilados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es más difícil, porque claro, estamos cansados. Cuando hay sopor es porque estamos cansados. A veces es importante descansar un poquito, media hora, y después tienes un poquito más de energía y puedes hacer la meditación mejor. Otra cosa muy importante es que en el momento justo en que nosotros nos despertamos por la mañana, en lugar de despertarnos deprisa y corriendo, ya haciendo un montón de actividades, pensando en todas las cosas que tenemos que hacer a lo largo del día y estresarnos y estar muy agitados, pues en el momento en que suena el despertador es muy importante quedarnos quietos unos 5 o 10 minutos en la cama y ir levantándonos, ir
despertándonos poquito a poco con calma, bien, con una mente más tranquila, más concentrada, más consciente, más enfocada. Y lo que va muy bien también es decirnos internamente, hoy voy a tomarme el día de una manera tranquila, de una manera más consciente, voy a estar más atento, más alerta. Y esto nos ayuda mucho a mantener a lo largo del día esta mente enfocada, no tan distraída y no tan adormilada, sino más enfocada y más concentrada. Entonces, no solamente la meditación sale mucho mejor, sino que también a lo largo del día mantenemos un estado más equilibrado. Estamos como más en el camino medio y no estamos en los dos extremos. Por tanto, sería la intención. Justo nos despertamos por la mañana, tenemos esta intención consciente y a lo largo del día mantenemos una mente más enfocada, más concentrada. Hacemos nuestras actividades y en el momento en que vamos a hacer la meditación, ahí nos va a costar mucho menos meditar bien. Bien, es decir, vamos a meditar mucho mejor, no tendremos una mente ni muy agitada ni tampoco tan adormilada, estará más en equilibrio. Esto nos va muy bien. Otra cosa que quería comentar. La alimentación también afecta a nuestra mente, porque todo es energía. Y lo que comemos es energía que va a alimentar también nuestra mente. No solamente comemos para nuestro cuerpo físico, sino que también estamos comiendo para alimentar nuestra mente. Entonces, el tipo de alimentación más aconsejable para la práctica meditativa es un tipo de alimentación vegetariano en el que no hay sufrimiento animal, es decir, no hay energía negativa de dolor y de sufrimiento, no hay energía de ira, que sería una energía muy negativa y muy rajásica. Esto nos va a beneficiar mucho y veremos, notaremos una mente mucho más tranquila y mucho más positiva. Si nosotros estamos acostumbrados a comer carne, el tipo de carne que comemos son animales que sufren mucho y que en el momento de morir también. Ese sufrimiento del animal queda impregnado en su carne. Y al comer esta carne, estamos comiendo esta energía, por tanto esto va a parar a nuestra mente. Y nos sentiremos mucho más enojados, más negativos y más llenos de ira. Y esto va a dificultar muchísimo nuestra práctica de meditación. Este es un aspecto. Otro aspecto de la alimentación son los ajos, las cebollas y los picantes. Bien, como cosas con mucha pimienta, sobre todo los ajos. Tienen una energía muy rajásica porque tienen mucho aire y por tanto esto hace que nuestra mente se agite muchísimo. Y es muy difícil después poder meditar si hemos comido ajo, sobre todo el ajo. La cebolla no tanto, pero el ajo sí. Entonces el tipo de alimentación más recomendable para poder tener unas buenas meditaciones consistiría más bien en una alimentación basada en el vegetarianismo. El pescado también lo podemos comer porque es un animal que no sufre los maltratos que sufren los animales de tierra. Es un pez, vive en el agua, por tanto no sufre. Solamente sufre de asfixia un poquito en el momento de la muerte. Bien, porque claro, mueren asfixiados. Entonces comer pescado no es tan negativo, es decir, no nos va
a dificultar la práctica meditativa tanto como el hecho de comer carne de animal de tierra. Así que todos aquellos que necesitéis comer proteína animal, optar por la proteína de pescado y los huevos también. Pero si queréis hacer unas meditaciones mucho más profundas, mucho más agradables, intentar reducir o eliminar por completo el consumo de carne de animales de tierra. Sobre todo porque sufren y entonces nuestra mente está completamente llena de toda esta ira y este dolor y sufrimiento. Importante también la manera de comer, que nosotros comamos lo justo para quedarnos saciados, pero que no comamos excesivamente, que luego quede nuestro estómago pesado, con una digestión pesada. Esto nos induce al sopor, que es cuando nos dormimos. Bien, como por ejemplo los días festivos, que quedamos con la familia y hacemos las comilonas y repetimos y comemos postres y después necesitamos ir a hacer la siesta porque estamos con un sopor y necesitamos dormir. Esto es algo que debemos evitar, sobre todo en la práctica de meditación. Lo bueno es que cada uno de nosotros sepa cuándo tenemos que comer, qué tipo de cantidad tenemos que comer para quedarnos bien. Es decir, ni quedarnos con hambre, pero tampoco quedarnos demasiado llenos. Entonces buscamos siempre el equilibrio, buscamos siempre el camino medio. Estos son pequeñas cosas, pero que son en realidad cosas que pueden o dificultarnos, perjudicarnos o por el contrario nos pueden beneficiar mucho nuestra práctica de meditación. Sí, los que estáis intentando quitar la carne, veréis que, claro, nuestro cuerpo está acostumbrado a una serie de alimentos. Al principio, no lo hagáis de golpe, ¿eh? No os quitéis la carne de un día para otro, ir reduciendo poco a poco, hacerlo más o menos en un margen de un mes. Bien, vais reduciendo y vais incorporando más proteína vegetal. Fuentes de proteína vegetal tenemos la soja, las legumbres, también tenemos la quinoa, hay tipos de granos que son proteína completa. Bien, tenemos la quinoa, luego también está el trigo sarraceno y luego si nosotros mezclamos las legumbres con cereales como el arroz o el pan, también hacemos una proteína completa. También es importante decir que no es lo mismo la proteína vegetal que la proteína animal. Bien, y que hay personas que pueden ser vegetarianas al 100% y otras no. Hay otras personas que a lo mejor necesitan un poquito de carne o un poquito de pescado. Lo importante es tomar lo menos posible este tipo de sufrimiento y en este tipo de energía de los animalitos que sufren, sobre todo para que esto no dificulte vuestras meditaciones. El budismo siempre nos explica y nos hace mucho énfasis en no causar dolor y sufrimiento a los demás, no matar, no tomar la vida de los demás, porque todos son seres y los seres pues sufren. Nosotros debemos intentar hacer lo que podamos para que generemos el menor sufrimiento a los demás, pero también para que nuestra práctica meditativa sea cada vez más positiva. Si podemos ser 100% vegetarianos, perfecto. Son puntos importantes todo esto, porque esto va a afectar a nuestra conciencia, nuestra mente.
también por nuestro karma. Bien, si nosotros comemos muchísima carne porque nos gusta mucho y no podemos dejarla y comemos todos los días carne, claro, vamos a generar mucho más karma negativo para nosotros, porque estamos comiendo, tomando la vida de otro ser. En cambio, si no comemos tanta carne, comemos quizás 2 días a la semana o los que necesitemos, pero no cada día, pues claro, el karma que vamos a llevar va a ser menos pesado. Entonces, los huevos sí. En la dieta vegetariana se comen muchos huevos, muchos lácteos. Bien, la leche es una fuente de proteínas y también muchas legumbres y mucha soja y cereales, muchos cereales también. Bien, vosotros mismos ya lo iréis viendo. Vosotros mismos ya iréis observando y vuestra mente, sobre todo, dependiendo del tipo de alimentación, va a estar de un estado o más positivo o de otro estado más negativo. Importante, una dieta más vegetariana, intentar prescindir de los ajos y los picantes, comer una alimentación equilibrada, es decir, no quedarnos muy pesados ni quedarnos tampoco con hambre. Y sobre todo también lo que hemos explicado, bien, de levantarnos por la mañana y ya tener la intención y la actitud de mantenernos más tranquilos, más enfocados, más alertas, no tan distraídos y estresados. Estas cosas nos van a ayudar muchísimo a avanzar y a tener unas meditaciones mucho más positivas y más profundas. Ahora veremos las características de la meditación. Hay 4 puntos. El primero es un estado de concentración sobre la realidad del momento presente. Nos concentramos toda nuestra atención en el momento presente. La segunda característica es un estado experimentado cuando la mente se disuelve y es libre de sus propios pensamientos. Ya sería algo un poquito más profundo que el primero. Bien, se experimenta un estado en el que la mente se disuelve, desaparecen los pensamientos y permanece libre de estos pensamientos. La tercera característica es una concentración en la cual se libera la atención de su actividad común y se enfoca la atención en el ser. Esta tercera característica ya es muy importante, ¿no? Es liberarnos de llevar la atención en los pensamientos, en todo tipo de contenido y enfocarla en la presencia yo soy, en el ser. Y la cuarta característica, es una focalización de la mente en un único objeto de percepción, como por ejemplo la respiración o la recitación de palabras constantes, es decir, mantras u oraciones. Estas serían las 4 características de la meditación según el budismo. Dice, la meditación no solo puede tener propósitos espirituales, sino estar también enfocada en el mantenimiento de nuestra salud mental y también física. E incluso puede tener propósitos de conexión cósmica para encontrar respuestas a preguntas universales que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia. ¿Qué significa todo esto? Significa que en realidad nosotros, la verdadera naturaleza de nuestro ser, ya es la perfección, ya es claridad, luminosidad, ya es sabiduría. Lo que pasa que tenemos todos estos velos de ignorancia, toda esta capa gruesa que está oscureciendo
toda esta verdadera naturaleza de nuestro ser o de nuestra mente. Cuando nosotros estamos muy distraídos en nuestros pensamientos, en nuestras experiencias mundanas, etcétera, etcétera, esta capa gruesa de ignorancia pues está ahí siempre. Y esto impide que nosotros podamos acceder a nuestra sabiduría universal, a nuestra sabiduría perfecta de nuestro ser verdadero. Pero en cambio, si nosotros practicamos meditación, lo que estamos haciendo es permitir que todos estos pensamientos se vayan disolviendo y con ello, pues esta capa gruesa de ignorancia también se va haciendo cada vez más delgadita, más finita, y vamos teniendo más conexión con la verdadera naturaleza de nuestra mente, de nuestro ser. Por tanto, tenemos más la capacidad de poder acceder a la sabiduría que ya está en nuestro ser. Entonces podemos lograr encontrar respuestas a preguntas que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia y que por motivos de estas capas gruesas de ignorancia pues no las hemos encontrado. Así que la meditación nos permite también esto. No solamente tener estos propósitos espirituales de poder lograr paz interior, calma mental, etcétera, sino también poder acceder a la sabiduría que ya está ahí. Estudios científicos han demostrado que algunas técnicas de meditación pueden ayudar a mejorar nuestra concentración, nuestra memoria, también nuestro sistema inmunológico y nuestra salud en general. El estrés es la principal causa de enfermedad. Bien, cuando nosotros no estamos en equilibrio, entonces ahí es cuando aparece la manifestación del desequilibrio y esto es la enfermedad. La enfermedad sobre todo es una somatización en el cuerpo de nuestros desequilibrios internos, nuestros estados emocionales negativos, nuestros miedos, nuestros traumas. Pero en cambio, con la meditación que obtenemos, obtenemos paz, obtenemos bienestar, obtenemos equilibrio. Y esto también se manifiesta en nuestro cuerpo físico en forma de salud, bien, y todo esto. Vamos a ver ahora los tipos de meditación. Tanto si practicamos budismo hinayana, o mahayana o vajrayana, todos los tipos de meditación están incluidos en estos dos tipos de meditación siguientes. Bien, para todo el budismo en general hay dos tipos de meditación. La primera es la meditación samatha. En el tibetano le llaman shine. Y la segunda tenemos la meditación vipassana o vipassana, que en tibetano se llama lakton. Vamos a explicar el primero, la meditación samatha o shine. Shine significa morar, descansar, permanecer en paz. Pero la esencia de shine significa tener una mente enfocada en un solo punto. Por tanto, primero trabajamos para llegar a este estado de tener la mente enfocada en un solo punto, para luego poder practicar vipassana. Bien, para poder practicar vipassana, primero tenemos que empezar a practicar meditación samatha o shine. Esta meditación samatha o shine consiste en enfocar nuestra atención en un objeto, en un punto. Sería enfocar nuestra atención en un objeto externo o enfocar nuestra atención en un pensamiento o una imagen de Buda, por ejemplo, o en la respiración.
Pero es un tipo de meditación en el que samatha no se enfoca la atención en el propio ser, la propia presencia yo soy, sino que se enfoca más bien en algo exterior. Todavía estamos identificados con el yo, con la dualidad. Por tanto, ahí enfocamos la atención en algo que está fuera de nosotros. Entonces nos dice, para enfocar la mente en un solo punto, podemos escoger un objeto, un sonido, un olor. Bien, un sonido sería una música, un mantra, por ejemplo. Un olor quizás es algo no tan habitual, pero también podría pasar, ¿no? Olemos algo muy agradable y enfocamos nuestra atención en este olor tan agradable y nos quedamos ahí totalmente atentos, alerta. Y sobre todo una imagen. Bien, el budismo nos aconseja mucho el rostro de Buda, porque la imagen de Buda, cuando estas estatuas de Buda que están meditando, pues nos transmiten muchísima calma, nos inducen a profundizar en la meditación, nos transmiten esa concentración del Buda. También podemos enfocar la atención en la respiración, contar las respiraciones, o podemos visualizar un paisaje o lo que sea. Tenemos que escoger tan solo un objeto y debemos mantener nuestra concentración en el objeto todo el tiempo. ¿Para qué finalidad? Para evitar la distracción mental. Para que nuestra mente se vaya enfocando en ese objeto y de esta manera sí se vaya calmando. Este objeto nos ayudará a no distraernos con otras cosas, ya sean pensamientos, emociones, ruidos, etcétera, etcétera. Cuando la mente está totalmente enfocada en el objeto, entonces nos anclamos en el momento presente. Quizás todavía no tomamos conciencia de la presencia yo soy, pero ya tenemos el primer paso muy importante, que es mantenerla en el momento presente y que no se vaya distrayendo en los pensamientos, en el tiempo pasado, futuro, etcétera, etcétera. Esta sería la meditación Samatha Ushine. Ahora veremos la Vipassana o Lacton. Este tipo de meditación significa analizar todos los fenómenos, distinguirlos con claridad, discernir las cosas, bien, también se le llama discriminar, es analizar toda nuestra realidad, analizar nuestra mente de una manera correcta y clara. Es estar alertas, estar atentos, observar, es discernir, es estar constantemente en nuestra mente observando atentamente todos los tipos de pensamiento, todas las emociones, discernir, ¿no? Pero para poder hacer este tipo de meditación vipassana necesitamos una base. Esta base es tener la mente concentrada en un punto, un objeto. Necesitamos ya la base de la meditación samatha. Con la mente distraída no conseguiremos practicar vipassana. La meditación vipassana se va logrando a medida que vamos practicando la meditación samatha. Con el paso del tiempo y con la meditación periódica de samatha, nuestra atención cada vez se va enfocando más en el momento presente. Bien, es como una especie de entrenamiento. Y por tanto, estamos menos tiempo distraídos en nuestros pensamientos. Y llegamos a hacerlo esto una tendencia, un hábito. Llega a ser algo ya habitual en nuestra mente. Cuando ya lo hacemos un hábito, entonces ahí es cuando ya hablamos de meditación vipassana.
porque ya es algo que surge de manera natural en nosotros. Ya estamos de manera natural enfocados en el momento presente y estando alertas y no distraídos. Esto sería lo que sería el proceso, ¿no?, de estas dos. Para poder conseguir esto, necesitamos tener una mente unificada, es decir, una mente que no tenga distracciones. Porque una mente sin distracción es aquella en la que podemos mantener nuestra atención fijada en un punto o en un objeto sin nada que la desvíe, sin ningún tipo de distracción que la desvíe. Es mantenernos de manera natural y habitual en el momento presente. Esto es vipassana. Es sin esfuerzo. Meditación samatha es esforzarnos en que nuestra mente se mantenga en el momento presente. Por eso necesitamos un objeto exterior. La meditación vipassana ya es algo que hemos trabajado, por lo tanto ya es algo natural en nosotros vivir enfocados en el momento presente. No estamos ya tan dispersos ni distraídos. Estamos más atentos, más alerta. Luego tenemos dos tipos de distracciones que pueden desviar nuestra mente. El primer tipo de distracción son los objetos externos, que son todos los objetos que percibimos a través de nuestros sentidos. Son los sonidos, los olores, todo aquello que vemos, todo aquello que no nos permite estar concentrados ni nos permite meditar. Y el segundo tipo de distracción son los objetos internos, que son los pensamientos, las imágenes, las emociones y las sensaciones. Bien, por tanto, las dos distracciones en el budismo son los objetos externos y los objetos internos. También podréis encontrarlo por los ladrones internos y los ladrones externos. En algunos textos, dependiendo del tipo de lama o maestro, los llama así: los ladrones internos y los ladrones externos. Porque claro, son los dos obstáculos principales de nuestra práctica de meditación. Es muy importante también rezar a los Budas. Para el budismo es muy importante esto y es como una especie de fe, ¿no?, que tenemos dentro. Le rezamos a los Budas y les pedimos protección, les pedimos bendiciones y les pedimos que nos protejan sobre todo de estos ladrones internos y ladrones externos. Les pedimos que nuestra práctica meditativa pues sea positiva, sea profunda y sea fructífera. Hay dos cosas que tenemos que cultivar en la práctica de meditación. Primero es la atención y segundo es la vigilancia. La atención debemos cultivar, mantener la atención en el objeto de meditación. Y en la vigilancia significa darnos cuenta de que nos hemos distraído y desviado de nuestro objeto de meditación. Entonces, mantenemos la atención en el objeto que hemos elegido. Y la vigilancia, estamos ahí vigilando de no distraernos, de que nuestra atención no se distraiga. Estas son las dos cosas que hay que cultivar en nuestra práctica. Las diferentes técnicas de meditación pueden ser clasificadas de acuerdo a su enfoque. Algunas meditaciones se enfocan en el campo de la percepción y de la experiencia, también llamada atención plena, bien, que le llaman la mindfulness en inglés, mindfulness. Es poner nuestra atención en el momento presente, en lo que estamos haciendo o en lo que estamos pensando. Bien, es un tipo de meditación de enfocar la atención en el momento presente,
sea que estemos haciendo, sea lo que estemos pensando. Esto es mindfulness. Otras técnicas se enfocan en un objeto determinado y son llamadas de concentración. Nos concentramos en un objeto concreto. Por tanto, tenemos técnicas de meditación que se enfocan en la percepción y en la experiencia, bien, es decir, lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando. Esto es atención plena o mindfulness. Y luego hay otras técnicas que se enfocan en un objeto concreto. Estas son las técnicas de concentración. Porque claro, estas técnicas de concentración requieren de sentarnos a meditar, sentarse. En cambio, la atención plena, mindfulness, puedes estar haciendo cosas y mantener tu atención enfocada en lo que estás haciendo. Hay también técnicas que intercambian el campo y el objeto de la meditación. Bien, hay técnicas que intercambian las dos. Según el Zen, meditar es la condición natural de la conciencia humana, capaz de comprender por sí sola el significado de su existencia, aun si esto ocurre a nivel del inconsciente. Por tanto, según el Zen, el budismo Zen, meditar ya es la condición natural de nuestra conciencia, de nuestra mente. Esta percepción se interrumpe por la agitación mental o el interés en los asuntos particulares que nos distraen y absorben nuestra atención. Nuestro estado natural ya es un estado en el que parece como si estuviéramos meditando, ¿no? Porque estamos en silencio, estamos en paz. Pero esto se interrumpe por la agitación mental, sobre todo por el deseo. Cuando hay deseo, hay interés. La práctica de un sistema o una rutina de meditación devolvería la mente a este estado básico y primordial. Por tanto, la meditación es volver otra vez a nuestro estado básico y primordial, al estado natural de nuestra verdadera naturaleza. La meditación es importante dentro del budismo. Cada escuela tiene diferentes maneras y técnicas específicas. Para algunas escuelas es la forma mediante la cual la mente logra alcanzar un plano de realidad y entendimiento que va más allá de lo sensorial o de lo aprendido. O se puede ampliar o controlar el espectro de motivaciones de la personalidad. En el budismo Zen, sin embargo, se dice que la meditación es un estado natural de crecimiento si el ego no lo interrumpe. En la práctica budista del Theravada, que sería el Hinayana, la meditación involucra tanto técnicas conocidas como el Samadhi y la Vipassana, como el desarrollo de la bondad y el conocimiento superior. Las técnicas de aproximación a la meditación varían desde las que se basan en observar la respiración, en visualizar algún pensamiento positivo, una imagen inspiradora, enfocar la atención en algún objeto o una imagen, en el rostro de Buda, las invocaciones, hasta las que se basan en tipos de compleja alquimia espiritual. También existen las meditaciones sin objeto, desenfocando la tensión mental. Hay muchísimos tipos de meditación. En el budismo hay muchas escuelas también diferentes. Bien, nosotros aquí, el curso que estamos haciendo de budismo es un curso de budismo mahayana, budismo tibetano. Aquí, sobre todo, se enfoca mucho en la meditación samatha y luego la vipassana, pero muy especialmente la samatha.
Además de lo descrito antes sobre el pensamiento y la meditación, durante la meditación se puede dejar fluir libremente las imágenes mentales, sean claras o confusas, como cuando se está a punto de conciliar el sueño. Bien, es simplemente dejar que todo aflore, que todo pase, pero estar ahí atento y alerta. No dejarnos atrapar, no aferrarnos, apegarnos a todo este contenido mental, sino simplemente permitir que todo esto suceda. También se puede dejar fluir las sensaciones, las emociones, los impulsos y las energías corporales, normalmente sin intervenir en ellas, pero tampoco dejándose llevar, de manera que muestran finalmente una tendencia a reordenarse por sí solas, aunque existen métodos de reflexión y técnicas de concentración en que la conciencia las puede manejar. La meditación es el pilar fundamental para mantener una conexión con nuestra verdadera naturaleza. Y ahora veremos los beneficios. Ya por último, los beneficios de la meditación para la salud. Meditar ayuda a reordenar la mente y a calmar la ansiedad. Mejora la comprensión de objetos y motivaciones y equilibra nuestro carácter. Hace que no estemos ni muy excitados ni tampoco demasiado deprimidos o llenos de ira. Bien, equilibra nuestro carácter. Hace que estemos más con ecuanimidad. También puede hacer resurgir motivaciones, traumas, emociones negativas o energía enquistada. A través de la meditación podemos liberar todo esto. Podemos ir haciéndolo consciente y soltarlo, liberarlo. Por el estudio de la respiración y la postura corporal, se mejora la salud en general y se reconduce el metabolismo a su funcionamiento óptimo. Algunos estilos de meditación son efectivos para aumentar nuestro consciente intelectual, para mejorar nuestra memoria e incluso para cambiar partes del cerebro. Otros estilos de meditación otorgan igualmente distintos beneficios a nuestra salud mental y física, especialmente un mejoramiento de la inteligencia emocional y de nuestro sistema inmunológico. Entre los más comunes se encuentra el alivio del estrés y también la bajada de la presión sanguínea. Al analizar la actividad cerebral durante la meditación, usando un electroencefalograma, se puede apreciar que se pasa de las ondas beta, que es la actividad normal, consciente y alerta, a ondas alfa, que serían ondas que son de relajación, de calma, de creatividad. Normalmente nosotros, cuando estamos en el estado normal, estamos en el estado de ondas beta. Y al meditar pasamos a ondas alfa. Bien, bajan los hercios. En la meditación más profunda, entonces se pueden registrar ondas teta, que es la relajación profunda, y ahí estamos entre 4 y 8 hercios. Y por tanto podemos solucionar problemas. Y en meditadores avanzados se puede detectar la presencia de ondas delta, que sería el sueño profundo sin dormir. Es un estado de sueño profundo, pero que estamos conscientes, ¿no? Son los meditadores avanzados que logran esos estados tan profundos, tan profundos. El silencio mental obtenido en la meditación puede reducir el estrés laboral
y ser una terapia contra la depresión. La disciplina de la meditación puede cambiar el funcionamiento del cerebro y permitir alcanzar distintos niveles de conciencia. La meditación samatha es la meditación de concentración. Nos concentramos en un objeto. Y la meditación vipassana es la meditación de introspección. Estamos en el momento presente, estamos totalmente atentos, alertas a todo lo que sucede en nuestro interior, en nuestra mente y también fuera. Pero más bien es introspección. Y por último, la meditación silenciosa sin objeto, que es propia del dhyana o del zen. Bien, es la meditación zazen, que es sentarse en silencio a meditar. Bien, es una meditación sin objeto. Esto es dhyana. Aquí sí que enfocamos la atención en el propio ser, la propia presencia yo soy. Esto es dhyana. Samatha es enfocar la atención en algo que está fuera de nosotros, ya sea un objeto, material o un pensamiento o la respiración. Pero dhyana es mantener la atención totalmente en la presencia yo soy. Y este sería este tema de la meditación. Y bien, hermanos y hermanas de luz, gracias a todos por haber asistido. Os deseo una muy feliz noche, que descanséis, abracitos, namaste, buena nuit y hasta mañana.